En esta tarde voy a tratar un tema, ¿verdad? Bajo 5 puntos diferentes. Esos 5 puntos los voy a explicar de una manera sencilla. Recuerdo una vez un conferenciante que nosotros invitábamos mucho a nuestra iglesia. Él es hijo de uno de los ministros más queridos en nuestro país. El papá se llama Isaías Narváez y es un pastor que nos da un testimonio, ¿verdad? De lo que es un pastorado de vida entregada al Señor. Y su hijo siguió sus pasos. Y nosotros pues lo invitábamos mucho a nuestra iglesia. Llegamos a invitar a Isaías a nuestra iglesia. Por si acaso, él tiene un libro que se llama Vino Nuevo en Odres Nuevos. Un libro precioso, hermoso, que nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que es la palabra del Señor. Y su hijo una vez nos contaba de que fue a predicar a una iglesia allá en el centro de la isla. Y pues estaba en esa, nosotros le decimos fiebre, ¿no? ¿Verdad? En esa emoción de que estoy empezando a predicar, estudié la palabra y voy a llevar un conocimiento nuevo a esa iglesia. Y él predicó, llevó su mensaje y para él, ¿verdad?, fue algo que lo satisfizo a él mismo. Pero cuando termina el mensaje se le acerca a este ancianito post el mensaje, ¿verdad?, ya al final del servicio, le dice: hermano, ese mensaje estuvo muy bueno, de verdad que estuvo muy bueno. Yo lo felicito, pero el pasto estaba muy alto. Y él se quedó como que, ¿verdad?, cuenta que él se quedó como que el pasto estaba muy alto. Sí, el pasto estaba tan alto que las ovejitas pequeñas no pudieron comer. Y a veces, ¿verdad?, eso no ocurre. Que queremos traer un mensaje, ¿verdad?, que sea rico, ¿verdad?, en lo que es el contenido de la palabra del Señor y eso, pero tenemos que llegar a ese arte, ¿verdad?, de llevar el mensaje en que desde la persona, ¿verdad?, con más academia en la iglesia, hasta un niño comprenda ese mensaje. Y eso es yo creo, para mí, el reto mayor que siempre encuentro. Estamos predicando aquí a los hermanos de la iglesia, pero también estamos predicando a gente, hasta en otros países. He visto respuestas de la página de Comunión de Vida, hasta en Perú. Y uno dice: wow, una persona en Perú está viendo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y a veces pensamos, ¿verdad?, de que no somos una gran multitud aquí, pero estamos llegando a lugares lejanos. Pero esa persona que está en ese otro país, ¿verdad?, hay personas de diferentes, ¿verdad?, tiempos y experiencias en la iglesia. Y por tanto, es el reto mayor al cual uno se enfrenta cuando se para aquí, de que lo que uno esté hablando sea entendible, ¿verdad?, y que no sea solo un pasto tan alto que las ovejas grandes puedan comer, sino que tomar esa experiencia, ¿verdad?, y esa sabiduría de aquel ancianito que le dijo a aquel estudiante que es un abogado de Derecho Internacional, que es un estudiante graduado de seminario, le dijo: tremendo mensaje, muy bueno, pero el pasto estaba tan alto que las ovejitas pequeñas no pudieron comer. Así que es llegar a ese punto, y eso es lo que quisiera tratar en el día de hoy, de presentar, ¿verdad?, un mensaje en el que todos seamos ministrados, porque de nada vale que yo traiga aquí un mensaje y no ser ministrado. Quiero que todos seamos ministrados, y los que están también allá a lo largo, ¿verdad?, viendo el mensaje, sean ministrados. Así que el título del mensaje el día de hoy es Llamados a ministrar, la misión de la iglesia. Y yo me gusta traer un mensaje que sea de tipo, ¿verdad?, evangelístico, un mensaje que sea de cuidado pastoral, pero también me gusta traer un mensaje que sea educativo y que aprendamos algo en ese mensaje. Y no solo aquí vamos a aprender, sino los que nos están viendo. Son ideas muy básicas que todas conocemos, pero cuando las agrupamos y las hablamos juntas, esas ideas tienen un mejor resultado, porque todos conocemos lo que vamos a hablar hoy en esta hora, pero esas ideas que voy a presentar, agrupándolas y uniéndolas de una manera, algunas personas dicen sistemática, ¿verdad?, sino volverlas un sistema, un equipo, un grupo, son más efectivas.
Así que quiero que busquen en sus Biblias en el libro de 2 de Corintios 3, del 1 al 18. Y el mensaje, ¿verdad? Como dices, el título se llama Llamados a Ministrar. Y en ese llamado a ministrar está la misión de los que son llamados a ministrar. ¿Quiénes son? La iglesia, nosotros. Así que 2 de Corintios 3, 1 al 18. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que ella cale hondo, Señor, que como es tu palabra, que es cortante, de dos filos, Señor, corte hacia un lado y hacia otro, Señor. Que corte nuestra carne, que corte nuestro espíritu, Señor. Que llegue al centro de nuestros corazones, Señor, y limpie, Señor, lo que está en ellos, Señor, que no es de tu agrado, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de leerla, Señor. Porque en otras partes de este mundo, Señor, en otras partes de esta tierra, es prohibida, Señor, pero tú nos das la libertad de pararnos aquí enfrente, Señor, y leerla, Señor, con libertad, Señor. Ella nos es viva, Dios mío. Ella nos es vida, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Y esta carta, ¿verdad?
nos trae un mensaje de compromiso y nos trae un mensaje de responsabilidad. Aquí, cuando el apóstol está hablando, nos habla, ¿verdad?, de lo que somos nosotros como ministros y cómo nos debemos de presentar. No está mal que un ministro mayor que usted haga una carta de recomendación y usted la utilice. No está mal. Pablo lo hizo con una de las diaconisas cuando necesitaba enviar un mensaje. Pablo llevaba una carta y la envía a Sincrea, y cuando la envía con una mujer. Ella se llamaba Febe, y él envía una carta de recomendación y decía: ella es Febe, es de mi confianza, es una diaconisa, una mujer seria, una mujer la cual está apta para llevar esta carta. Así que no está mal el que usted sea recomendado por una persona, por un ministro. Al contrario, se ve ético, se ve muy bien el que usted tenga referencias de un buen ministro. Ahora, se ve muy mal que usted tenga buenas referencias de un mal ministro. Si ese ministro, ¿verdad?, no goza de una buena popularidad y usted lleva una referencia de él, cuando usted lleva la carta, ¿qué va a pasar? Usted va a tener una mala referencia, porque no está gozando ese ministro de la confianza del que va a recibir la carta. Pero Pablo dice: es mejor que usted mismo sea su carta, es mejor que usted mismo tenga testimonio de usted mismo para hacer lo que Dios le ha encomendado hacer. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes talentos, nos ha dado diferentes dones, y nosotros necesitamos tener testimonio para que esos talentos y esos dones sean ejecutados de una manera en libertad. ¿Por qué? Porque a veces nuestro mal testimonio puede estorbar nuestro don. No necesariamente el don se va a desaparecer porque usted un día tuvo un mal testimonio, ¿no? El don permanece ahí, ¿verdad? Usted lo tiene y más adelante usted se va a redimir. El Señor va a seguir utilizándolo. Pero si usted tiene un buen testimonio, usted es una carta abierta. Y Pablo lo dice: ustedes son vuestras propias cartas. Y para ejecutar su testimonio, usted tiene que ser una carta abierta, completa, ¿verdad?, de sí mismo. Así que nos dice más adelante, ¿verdad?, de que vamos a llegar a ese nivel de confianza con los demás. Y esto para nosotros competir en un mundo de ministros, porque en la iglesia hay muchos ministros. Más adelante vamos a hablar de lo que son los diferentes ministerios. Y no es que la competencia sea de quién gana más almas. Un día hablaba con nuestro pastor y yo le decía: yo no tengo interés en que la iglesia se llene, yo tengo interés en que las almas se salven. Una cosa es que nuestra iglesia esté llena de personas y una cosa es que nuestra iglesia esté llena de salvos. Entonces, tenemos que trabajar, ¿verdad?, y ser ministros. ¿Para qué? No para llenar una iglesia, sino para que las almas se conviertan, para llevar, ¿verdad?, los fundamentos y las ideas del Evangelio y la gente conozca a Cristo como su Salvador. Dice que no que seamos competentes con nosotros mismos para pensar en algo, ¿verdad?, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. O sea, esa competencia es una competencia saludable, no para dar el medallero de que quién tiene oro, quién tiene bronce y quién tiene plata, o quién tiene oro, plata y bronce. No, es para que todos ganemos. Es como cuando se reúne el medallero de todos los países al final de las Olimpiadas y dicen: este país tiene, ¿quién ganó? El país que más medallas tenía. Aquí, ¿quién va a ganar? Quien gana es la iglesia. Y cuando la iglesia gana, Dios se alegra. Cuando la iglesia gana, Cristo, ¿verdad? La causa de Cristo no es en vano. Así que dice que nos hizo ministros competentes. O sea, usted tiene una calidad competente. Es a veces que nos dicen en mi trabajo, una vez me estaban juzgando, ¿verdad?, en lo que es las tablas de anuales que se hacen, y me pusieron un número muy bajito en un renglón, y yo dije: no, es que ese número no me gusta, ese número no es competente, me estás haciendo un incompetente cuando yo no lo soy. En uno de los puntos que me puso era de que yo me puse un número bajito en cuanto a la vestimenta, y yo le dije: bueno, si usted quiere que yo venga con corbata, yo vengo con corbata, y así me subo un punto más. Pero yo creo que me he visto bien.
quizás me merecía un puntito más en vestimenta, pero me estás haciendo un incompetente y eso me va a afectar en el sueldo, porque cuando sumen todos los puntos de mi tabla, pues voy a estar más bajito. Así que ser competentes en la iglesia no es ningún pecado, no es mal. Estar en competencia con nosotros por la causa del evangelio no está mal. Así que, sí, perdona, Lijumar, no había rotado el slide. La carta a los Corintios siempre ha sido, en especial el 3, ha sido un poquito controversial en algunos círculos de algunas iglesias, porque dice aquí que la letra mata. Entonces, mucha gente ha interpretado el asunto de que la letra mata como que el leer mucho la Biblia te mata, ¿verdad? En sentido espiritual. Y si vemos aquí y nos metemos un poquito en el contexto de lo que esto está hablando, no está hablando de que leer la misma Biblia te va a matar. De hecho, cuando usted está leyendo una porción de la Biblia, es que encuentra que la letra mata. Si usted no leyera la palabra, no entendiera que la letra mata. Pero ¿a qué letra se está refiriendo? Y si vemos ahí, se está refiriendo a que la ley, que, ¿verdad?, se había aumentado no de 10 mandamientos solamente, sino de 613 mandamientos, había ocupado todo el espacio de los corazones de aquella gente, y eso, ¿qué hacía? Los mataba a ellos mismos, porque el darle tanta prioridad a la ley y no poner a Cristo, ¿verdad?, junto a la ley, los estaba matando. Entonces, la letra mata no refería a que si no sabemos la Biblia de memoria, si estudiamos toda la Biblia, eso nos va a matar. Así que es una mala interpretación, o no una mala interpretación, una interpretación errónea de lo que significa porque la letra mata. La letra mata se refiere a llevar la ley en un nivel más alto que la gracia. Llevar la ley por encima de lo que es Cristo. Y por eso dice que ellos hasta hoy día, y hoy día hay judíos que todavía siguen bajo la ley. Así que esta palabra se aplica a hoy día y dice hasta hoy día. Y hoy día el pueblo escogido de Dios, Israel, la inmensa mayoría de ellos, creo que es un 60 y tanto %, no cree en Cristo. O sea, están muriendo espiritualmente, porque no conocen, y a ellos sí la letra los está matando, a ustedes no. Ustedes ya conocieron a Cristo, ustedes son lavados con la sangre de Cristo, y a Cristo, y esa letra que está en toda la palabra, lo que nos hace es vivificarnos cada día. Pero ellos en tanto no vean a Cristo, ese velo va a seguir puesto en ellos y los va a seguir matando. Así que, poniendo en contexto, ¿verdad?, lo que nos habla ahí en Corintios, ese llamado que nos está haciendo, ¿verdad?, a la competencia, a la sana competencia por el evangelio, se divide en muchas facetas. Y el libro de Efesios nos habla acerca de lo que son los diferentes ministerios. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos los redimidos con la sangre de Cristo. Los que un día dijimos, Señor Jesús, te acepto como nuestro Salvador. Te acepto como mi Salvador. Los que tomamos el Evangelio, lo comprendimos y comprendimos que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando leemos esos ministerios, vemos que hoy día hay diferentes ministerios, inclusive en el caso de nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros no contamos con apóstoles. Hay otras denominaciones que sí creen en ello. Nosotros, ¿verdad?, bíblicamente no creemos en el ministerio de hoy de los apóstoles. Sí hay personas que hacen una labor apostólica, que es ser enviado. Nuestro hermano Rafa, hace 2 semanas, nos habló del término mitere, que era lanzar, que era enviar. Y el término mitere, que viene del latín, es un término similar al de el griego postal. Cuando usted va al correo, ¿cómo se llama? United Postal Service. Postal viene de apóstol, de envío, de mensaje, de llevar mensaje.
pero en el latín, que es mitere, es un enviado. Y hoy día, los apóstoles de hoy día son los misioneros. Son gente que son enviados a lugares, abren una obra, que Pablo lo hacía. Pablo viajó todo el Mediterráneo. ¿Y qué hizo? Hizo una labor misionera, pero esa era una labor con supervisión. Pero hoy día, ese oficio apostólico, por lo menos no se lleva a cabo. Ya desde el año 110, ¿verdad? Desde el segundo siglo, lo que son los escritos históricos, ya ese oficio no se ejerce, porque a la que murió el último apóstol, desaparece el oficio. Por eso Pablo dijo: yo como último por abortivo, el más pequeño, y fue el último. Así que para mí, ¿verdad? Y los compañeros ministros de nuestra iglesia, nosotros creemos, ¿verdad?, que el oficio apostólico ya cesó, y que sí, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿verdad?, en el don de profecía, creemos en el evangelismo, creemos en las misiones, creemos en los maestros, y nosotros ejercemos, y Dios nos ha dado esas capacidades. Así que, llevando esto a lo que la iglesia tiene que hacer, quise, ¿verdad?, definir esos conceptos. Y Efesios 11 nos habla acerca de lo que son esos ministerios. Y vamos a repasarlos. El primero es el del apóstol, que ya lo hablamos, el de los profetas, el de los evangelistas, el de los pastores y el de los maestros. Todos ellos, ¿verdad?, son parte de esa competencia que nos habla en Corintios. Son ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Por eso usted no ve el oficio de los apóstoles en el Antiguo Testamento, porque estos oficios fueron nuevos en la parte cuando Cristo asciende, deja a los apóstoles, les deja, ¿verdad?, la encomienda como ministros de un nuevo pacto. ¿De cuál pacto? Del nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo de aquí sacamos otros ministerios y los relacionamos a lo que nosotros queremos hacer en la iglesia? Porque yo no voy a ejercer el ministerio apostólico. Sí, si Rafa me dice un día: Julio, vamos a planificar algo para ir a Cuba, yo sí quiero ir allí y hacer una encomienda apostólica, y es llevar el mensaje de Cristo, ¿verdad? Pero eso no me hace un apóstol, eso me convierte en un misionero, en un mitere, en un enviado postal de lo que aquí me van a diligenciar. Vas a ir a Cuba y vas a ayudar a aquellos hermanos allí a llevar el evangelio. Así que de esa parte yo voy a ser un apóstol, un misionero, pero no es que soy un apóstol, es que voy a ejercer, ¿verdad?, una tarea apostólica. Los profetas, cuando entré en la escuela, en el colegio bíblico en Puerto Rico, decía escuela de profetas, y yo me asusté, porque, ¿verdad?, el término se oye como que muy fuerte para mí, escuela de profetas. Y yo pregunté: no, pero ¿por qué dice allá de frente escuela de profetas? No. Cuando usted está llevando la palabra, usted está llevando la profecía de la palabra. Cuando usted está llevando la palabra, usted está siendo un profeta. Cuando usted va de misionero a un lugar, usted está siendo profeta fuera de su tierra. Así que el término profeta no necesariamente es que el Señor, ¿verdad?, nos traiga, ¿verdad?, un pensamiento en profecía para bien, para redención de la iglesia. No, también ser profeta es llevar la palabra del Señor. Así que yo, mi llamado fue a través de un hombre que el Señor utilizaba en profecía. De hecho, mi mamá me decía: ay, viene a predicar fulano de tal, y yo faltaba a la iglesia. Porque en esos tiempos uno estaba de jovencito y estaba con las travesuras juveniles, ¿verdad? Y yo decía: si ese le entra el don de profecía, me va a coger y me va a pelar. Está bien decir pelar, ¿verdad? No hay problema. Sí, me va a coger y me va a pelar. Y no iba al servicio. Pues un día en una convención, yo tengo a cargo el asunto de la alabanza de adoración, y estoy al frente. ¿Y quién era el invitado ese día? Era ese profeta. Era un excelente predicador, tenía, ¿verdad?, un conocimiento bíblico. Pero cuando el Señor lo tocaba, Él llamaba a las personas individualmente y les decía: siento de parte del Señor decirte esto. El asunto fue que cuando ese señor termina de predicar, yo me voy a ayudar los músicos
a llevar los instrumentos para el parking, bien rapidito, ¿saben qué? Huyendo del profeta. Pero cuando estoy en el estacionamiento, estoy metiendo unas bocinas a un pianista amigo mío, ayudándolo, el profeta estaba bajando por el estacionamiento. De casualidad estaba parqueado al lado de mi amigo. Y cuando pasa caminando, el micrófono soy yo y él es el profeta, él pasa caminando y me dice, Señor, te tienen tu llamado de tal, y yo me quedé. Yo todavía tengo la película de él cuando va caminando y me va señalando. Esto fue el año 2006, 2005, por ahí, en un momento en que mi vida estaba, mi mente estaba llena de preguntas en cuanto a lo que yo debía de hacer en la iglesia. Yo veía tantas fallas en nuestras iglesias, veía los errores que se cometían. Yo trabajaba con pastores de otras denominaciones porque me tocaba hacer proyectos de instalación como este y veía tanta cosa en las iglesias que decía, Señor, ¿para qué tú me quieres? Entonces, en el mismo momento que mi corazón está con esa pregunta de que, Señor, ¿para qué tú me quieres? Yo le estoy huyendo al Señor cuando el Señor me quería decir, ¿para qué me quería? ¿Por qué? Porque yo veía las fallas mías, mis pecados, como una obstrucción a eso. Y era cierto. Yo decía, no, yo no puedo hacer nada porque yo soy un pecador. Pero yo no me daba cuenta que la gracia del Señor estaba en mí. Y que a pesar de yo ser un pecador, de no ser perfecto delante del Señor, el Señor me quería para algo en el futuro. Y huyendo del profeta, el profeta viene un día y va donde mí, no tenía escapatoria, no podía correr hacia atrás, no podía correr hacia ningún lado, me señala y me dice mi llamado. Ahora, ¿usted en algún momento se ha sentido con ese deseo de hacer algo y no sabe qué hacerlo y está esperando un profeta? No tiene que esperar un profeta. La palabra nos dice. Puede venir un profeta y decirle, sí, te toca hacer esto. Usted puede ser misionero, usted puede ser profeta, evangelista, puede ser pastor, puede ser maestro. Ya está ahí definido. La palabra nos guía cómo serlo. ¿Por qué? Porque imagínese que esto hubiese sido de boca en boca, que los conceptos, ¿verdad? Y las leyes y todo el pensamiento de la palabra se hubiese llevado. No, el Espíritu Santo obró su obra maestra. ¿Cuál es la obra maestra del Espíritu Santo? La palabra. Por eso no te puede matar. Por eso la palabra nos vivifica. Es la obra maestra del Espíritu Santo. Y ahí la palabra nos dice qué podemos hacer para Él. Traté de preparar, ¿verdad? Una gráfica. Usted imagínese que eso es una mesa mirándola desde la parte de arriba. Pero no es una mesa de 4 lados. ¿Es una mesa de cuánto? De 5 lados. ¿Le ha pasado a usted que cuando llega a un restaurante, ¿verdad? Una de las mesas tiene una pata que está coja, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Usted pone el refresco, ¿verdad? Y como la pata está coja, el refresco, ¿qué pasa? Se empieza como a carramar y usted trata de, miren, no tiene una servilleta, algo para ponerle esto aquí, porque la mesa, y es la única mesa que queda en el restaurante, está coja. Usted no quiere que esa mesa esté coja porque la comida, ¿qué? Se le riega, porque no está estable. Pues imagine que eso es una mesa y tiene 5 patas, le falta una y empieza a cojear. La iglesia es como una mesa que cuando no ejerce uno de sus ministerios, se convierte en una iglesia coja. Nosotros somos una iglesia nueva que está creciendo, una iglesia joven. ¿Y qué tal si aprendemos desde el inicio a cómo mantener en balance todas esas patas? Es el escenario ideal de que somos una iglesia joven y yo no culpo a otras iglesias porque les falte alguno, ¿verdad? de los ministerios o porque no estén ejerciendo unos ministerios, pero quizás no les ha sido enseñado. ¿Recuerdan al etíope? ¿Qué le pasaba al etíope? No había sido enseñado, decía, ¿qué es lo que me falta? Pero él iba cada año y aprendía algo. Así hay gente que cada año aprenden algo. Pero si nosotros tenemos las herramientas para aprender desde ahora qué es lo que hace la iglesia y qué yo puedo hacer por la iglesia, nos es mejor. Como les dije, aquel pastor un día predicó y habló de términos en que la iglesia no conocía. ¿Y qué pasó? Hubo gente que no pudo comer. Y si yo vengo y aprieto este botón 5 veces y le enseño 5 conceptos y se los dejo ahí con esos 5 nombres, usted va a decir, yo no entendí nada, y menos los de arriba que están al revés.
Pero si yo cada concepto se lo defino, usted se va a ver identificado con cada concepto de lo que estoy hablando ahí. Y el primer concepto es lo que se llama el querigma. La iglesia cuenta con unas acciones o con unas misiones que la iglesia debe hacer. Y el querigma es simplemente la proclamación del evangelio. Es llevar el evangelio al que está de frente a ti, al que estás predicándole, al que estás, sea el lugar que sea. Pero principalmente la labor de la iglesia es llevar ¿qué? El evangelio. Y a eso se le llama el querigma. El segundo ministerio, y no tiene que ser necesariamente en este orden, ¿verdad? Pero lo tengo que presentar en uno, es la liturgia. Y la liturgia es lo que hacemos cada domingo. Nos reunimos y hacemos un servicio, hacemos un culto. Y ese culto tiene adoración, tiene alabanza, tiene predicación, compartimos, nos abrazamos con ósculo santo. Los que dan ósculo santo, los que abrazan nada más, pues abracen nada más, según su costumbre cultural. La diaconía. Todos aquí somos diáconos. En un principio, cuando yo llegué aquí, vi que todo el mundo trabajaba en todo. Y eso me alegró, eso me habló de una iglesia madura a pesar de ser joven, de una iglesia humilde a pesar de ser joven. Y eso me gustó en esta iglesia, en que todo el mundo hace diaconía, servicio. De ahí viene la palabra diácono, servidor. Y es servir, hacer algo por la obra de Cristo. Otro de los conceptos, de las acciones de la iglesia es la catequesis. Y todavía la iglesia católica utiliza mucho, ¿verdad?, cuando habla de los catecismos, pero no solo la iglesia católica, ¿verdad?, la que tiene los catecismos. La iglesia reformada europea, ¿verdad?, y la iglesia inglesa tienen varios catecismos, y búsquelos, son muy buenos. Los documentos están enteros en el internet, ¿verdad?, y hay muchos catecismos. Y los catecismos es los estatutos de enseñanza de esa iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia va a enseñar? O sea que la catequesis viene siendo la educación de esa iglesia. Otro, la coinonía. Y la coinonía, vieron que la puse acá en el ladito de acá, porque tiene mucha relación a lo que es nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama comunión de vida. Podríamos llamarla coinonía de vida. Porque la definición de coinonía es estar en común unión. Es esa pega que une todas las demás acciones. ¿Y saben cómo se llama esa pega? Amor. Cuando estamos en amor, todas las demás están mezcladitas y ninguna se escapa. La mesa nunca va a estar coja. Pero vamos a explicarla, ¿verdad?, de una manera más sencilla. Estas funciones son las que requiere una iglesia para ser una iglesia y cumplir su propósito como una iglesia. Si una iglesia le falta una de estas, no es que esté en una iglesia mala, no, es que debe buscar mejorar en todos esos aspectos. Así que, ¿quieren responder a ese llamado? Veamos cómo podemos responder a ese llamado. ¿El llamado es a qué? El llamado es al evangelio. El llamado es a predicar que el hombre tiene necesidad de un salvador, de que nosotros tenemos un Dios santo y que ese Dios santo es imposible de llegar a Él si nosotros no buscamos santidad. Y esa santidad solamente la podemos alcanzar cuando aceptamos al que una vez fue profetizado que iba a nacer de una virgen. Ese que nació de una virgen creció y caminó entre nosotros. Se hizo hombre, fue sujeto a pasiones. Dice que fue tentado en todo, pero ese nunca pecó, fue perfecto. Y por esa razón de ser perfecto, era el que podía ir y pagar el precio de nuestros pecados. Fue a la cruz un día, al tercer día resucitó. Cuando resucitó, fue y se le presentó a testigos. ¿Para qué? Para que eso quedara plasmado, ¿dónde? En su palabra, en blanco y negro. Eso no podía quedarse de boca en boca, eso tenía que quedar plasmado. Y hubiera evidencia hasta científica de que Él estuvo caminando con nosotros y venció la muerte. Cuando venció la muerte, asciende a los cielos. ¿Pero deja a quién? Al Espíritu Santo. Le he resumido el Evangelio tratando de resumirle en 2 minutos lo que es el Evangelio. Es contar la vida de Cristo desde su profecía, desde cuando nace,
desde cuando vive, desde cuando muere, resucita y asciende a los cielos. Toda esa historia, que es la historia del Evangelio, la podemos llevar a través de estas 5 acciones. La primera, evangelizando con el Evangelio, llevando el Evangelio, adorando a Cristo. Eso sería, evangelizar sería el querigma, adorar sería la liturgia, servir sería la diaconía, discipular sería la catequesis, y la comunión, que es la que sostiene, ¿verdad? Todas las demás, todas están, si no hay comunión, se nos va a hacer difícil servir. Si no hay comunión, se nos va a hacer difícil discipular. Si no hay comunión, no nos vamos a poner de acuerdo para evangelizar. Si no hay comunión, es difícil adorar. Así que tenemos que estar en comunión. Es la pega del amor que nos va a ayudar a que todas esas acciones, que es evangelizar, que es el querigma, que es adorar, que es nuestra liturgia, que es la catequesis, que es discipular, que es la diaconía, que es servir, y que es ese amor, esa comunión de todos. La traje de 3 diferentes maneras para que se quede grabada en nuestros corazones. Hay una idea en pedagogía. A mí me gusta enseñar un poquito porque mi mamá era maestra, mi prima era maestra, mi primo era maestro. Vengo de una familia que son de maestros y eso como que se me quedó pegado. Y mi mamá me dijo un día, repite las cosas 3 veces para que les quede a la gente. Repítelas 3 veces y así a la gente se le queda más. Entonces cuando las repetimos y utilizamos un elemento audiovisual, se queda más aún. Yo sé que algún día yo le voy a preguntar de qué hablamos aquel día y usted me va a decir por lo menos 3 de ellas. Y eso va a traer una satisfacción en mí de que usted hoy aprendió algo en pro del Evangelio. ¿Cuáles son las funciones de estos ministerios? Ya las he hablado, pero tengo que definirlas claramente para nosotros y para los que, ¿verdad?, están viéndonos a lo largo, ¿verdad?, de los medios. El querigma, que es, ¿verdad?, la evangelización, la proclamación del Evangelio, nos toca a todos, ya sea desde el púlpito, ya sea desde la predicación, ya sea desde la exhortación, ya sea desde el cuidado pastoral, ya sea, ¿verdad?, de montones de maneras, ya sea nuestros amigos, ya sea en el trabajo, ya sea en el banco, cuando nos encontramos a alguien sentado allí esperando que nos aprueben el préstamo, ya en la fila, ¿verdad?, de la tienda, en la fila del establecimiento. Nosotros podemos proclamar el Evangelio en cualquiera de esos escenarios. Eso nos hace ser apóstoles, eso nos hace ser ministros de un nuevo pacto, eso nos hace ser misioneros. Es en todo tiempo. Dice que la palabra, una vez discutíamos y Rafa presentó un precioso argumento, y era que el Evangelio tenía que ser inoportuno, porque la palabra se presenta a tiempo y a destiempo. La palabra nos dice eso, que hablemos de las buenas nuevas a tiempo y a destiempo. Sí, puede ser en cualquier momento. Claro, no va a estar una persona, ¿verdad?, en una situación de tensión, en una situación particular y usted va a ir a predicarle. No, espere, porque imagínese una persona con hambre sentado en la esquina, ¿verdad?, en una esquina, un deambulante, y él está con hambre y usted empieza a hablarle del Evangelio. Mire, vaya primero, compre un hot dog, compre un refresco, siéntese con él y cómase el hot dog. Después de ello empieza a hablarle del Evangelio. Porque usted no sabe cuántas horas él lleva allí sin comer y lo que le va a decir del Evangelio no le va a prestar atención. Pero ese acto de amor de llevarle, ¿verdad?, eso de comer y después hablarle del Señor, va a hablar de usted como cristiano y usted va a entrar dentro de la competencia sana del Evangelio. Así que, otro punto, la liturgia es la adoración en el culto. Es lo que venimos a hacer cada domingo, es el servicio de todos, porque todos somos parte de la liturgia del Señor. Lo vemos hacer en la música, ¿verdad?, cuando trabajamos la alabanza y cuando trabajamos la adoración. La alabanza, ¿verdad?, es un ejercicio más ¿verdad?, dinámico, un ejercicio en el que podemos movernos de más acción. Apreté que no era, pero ahora sí. Es un ejercicio de acción.
Y la adoración, un ejercicio más pasivo, un ejercicio de quietud. Un día de esto podemos hablar de lo que es alabanza, ¿verdad? En acción, y de lo que es adoración, ¿verdad? Que es quietud. Los dos son, ¿verdad? Manifestaciones de lo que es el Señor en nosotros, de lo que nosotros le dedicamos a Él. Todos nuestros dones y talentos dirigidos y dedicados ¿a quién? Hacia Él. ¿En dónde? En el servicio, en el culto. Esa es nuestra liturgia. La catequesis, la educación bíblica. Unos la dan, otros la toman. Uno es el discipulado, que en esta iglesia se practica. Otros son los estudios bíblicos. Otros son las conferencias. Otras son las células. En todas esas actividades podemos educar, podemos ¿verdad? Enseñar lo que es la palabra, porque una iglesia que no estudia la palabra es una iglesia como una mesa coja. El otro, la diaconía. Servicio es el orden, es la ayuda a otros. Y la iglesia puede servir de diferentes maneras. De hecho, la iglesia está llamada primordialmente a servir. Más adelante voy a hablarles rapidito de uno de los oficios más lindos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizado del Antiguo Testamento, y era el ejercicio de servir. Así que la diaconía, que es nuestro servicio, es mantener el orden, ¿verdad? Ya sea aquí, ya sea afuera, la ayuda a otros, ya sea social, ya sea espiritual, ya sea emocional, trabajar en los eventos de la iglesia, trabajar en el sonido, en el video, acomodando las sillas, la atención a las visitas, cuando repartimos alimentos. En el libro de los Hechos se habló de eso, que se necesitaba personas que supieran repartir. Porque vengo yo y les reparto allá 2 muslos tenemos 20 personas y tenemos 20 muslos de pollo, y allá Jaira vengo y les reparto 2 muslos de pollo porque yo quiero repartir 2 muslos de pollo, pues se me va a quedar uno sin pollo. Pues tengo que tener la sabiduría para repartir los muslos de pollo. Y hasta en eso nos pide el Señor que haya un orden. Hasta en eso el Señor nos pide que seamos diáconos. Y el otro es la coinonía. Es la común unión de todos. Como decimos en nuestra iglesia, comunión. Todos tenemos ese llamado a ser unos en Cristo. Que ese amor fraternal sea entre los santos del Señor, sea entre los ministros de un nuevo pacto. Somos ministros de un nuevo pacto por el Evangelio y para el Evangelio. Ahora, así que tenemos 5 propósitos bíblicos en esto. Y si quiere anotarlo, el primero, ¿verdad?, que es del evangelismo, se encuentra en Marcos 16:15, ¿verdad?, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cuando dice todo el mundo, es todo el mundo. Y si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan, usted tiene que ir a predicar en todo ese mundo. Y si es a toda criatura, si tiene que predicarle el Evangelio a un perrito, predíqueselo. ¿Es a toda criatura? No. El perrito no lo va a entender. Pero si usted le enseña buenos modales a ese perrito, el perrito va a ser un buen cristiano. Sí. Yo me sorprendo porque cuando van a la tienda la gente con los cochecitos, aquí la gente le enseña a los perritos, ¿verdad?, a ser tranquilos. Mire, en mi país un chihuahua es intocable. Pero a la tienda llevan los chihuahuas y uno los puede, y yo digo, ¿cómo uno puede tocar aquí un chihuahua? En mi país no, y es que allá pues les enseñamos a ser bravos para que nos cuiden la casa, y ¿verdad?, para que nos sirvan de vigilantes. Acá pues la gente que como los tiene dentro de las casas no sirven para vigilar, pues los perritos son tranquilos. Así que enséñale a hacer a su perrito, ¿verdad?, manso, ¿verdad? Es una alegoría, ¿verdad?, un simbolismo que estoy, ¿verdad?, ilustrando. Así que tenemos que evangelizar, y es uno de los 5 propósitos bíblicos que quiero traer hoy. Y eso lo encontramos en Marcos 16:15. Tenemos que adorar, que lo encontramos en Juan 14:23. Que el Señor viene a buscar adoradores que en espíritu y en verdad. También lo vemos en Efesios 5:9. Tenemos que discipular, y eso lo encontramos en Mateo
28 y 29. Id y hacer discípulos. Porque en una nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero ahora acá nos dice id y hacer discípulos. O sea, una cosa es predicar el evangelio, que fue un mandato de Jesús, y una cosa es hacer discípulos. Un mandato primero está en Marcos, que es ir y predicar el evangelio, y el otro en Mateo 28 es hacer discípulos. También lo encontramos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Así que la cuarta acción, y estamos ya terminando, es la de la diaconía y es de servir. Eso lo encontramos en Marcos 10:45. Pero quiero ser más específico en la que les hablé primero, en el caso de Isaías. Nuestro Señor Jesús, Él dijo, el Hijo de Dios no vino para ser servido. ¿Vino para qué? Vino para servir. O sea, Él viene a servir, Él no viene a que lo sirvamos. Y eso estaba profetizado desde Isaías. En el libro de Isaías hay una parte en Isaías 53. Isaías tiene tres presentaciones de lo que Cristo iba a ser profética. Y una de ellas era que iba a ser el siervo sufriente. Él iba a servir con su propio cuerpo a nosotros. Cristo nos sirvió a nosotros. Y por esa servidumbre de Cristo nosotros tuvimos salvación. Porque en ese servir de Cristo sufrió. ¿Y saben qué? Nosotros como cristianos a veces nos toca sufrir por servir. Antiel hablaba con una persona y le decía, mira, la ayudé y ahora estoy yo peor. Me toca sufrir porque estaba ayudando a una viejita. Había una viejita y necesitaba una herramienta electrónica. Yo le presto la mía y ahora yo no tengo herramienta electrónica y ella la tiene. Y ahora yo estoy sufriendo por ella. Yo quise servirla, me dio pena, me dio compasión de ella. Porque es una ancianita y la tienen trabajando sin herramientas. Y yo dije, use la mía. Pues ahora yo tengo la que está rota y ella tiene la nueva. Y yo estoy sufriendo. Y le decía a otro compañero, si sé, no digo nada. No. Y ella me dijo, oh, tienes que ser un buen cristiano, tienes que sufrir por ella. Y aprendí que es cierto, lo hice bien. A veces, ¿verdad? La necesito, pero ella la tiene, la está usando. Así que nos toca sufrir por los demás, nos toca servir a los demás. Y la última acción, que es unificar. No sé por qué estoy mirando para atrás si tengo la pantalla de frente también. Unificar. Recuerden, la primera, evangelizar. La segunda, adorar. La tercera, discipular. La cuarta, servir. Y la quinta, unificar. Nos hablan Hechos 2:42. De eso, de hecho, el libro de los Hechos nos presenta todas estas acciones. Lo que pasa, ¿verdad?, que las quise buscar todas a lo largo del Nuevo Testamento. Máxime, ¿verdad?, en los evangelios. Pero en lo que es Hechos 2:42 y segunda de Corintios 13, nos habla acerca de lo que es la comunión. En el caso de segunda de Corintios nos habla de esa comunión en el Espíritu. Si no tenemos llenura del Espíritu, es imposible tener comunión. Para que haya comunión en nuestra vida, tiene que haber llenura del Espíritu. Esa comunión debe ser un lazo espiritual con nuestro Señor y solamente la vamos a obtener a través del Espíritu Santo. Así que, compartiendo estas 5 ideas con ustedes, quiero hacerles unas preguntas a la iglesia aquí y a los que nos están viendo, ¿verdad?, por las redes sociales. ¿Estamos atendiendo nuestro llamado? Si yo le presento estas 5 misiones de la iglesia, estas 5 acciones de la iglesia, ¿usted se encuentra en una de ellas? Recuerden que no solo ser pastor, no solo ser maestro, no solo ser misionero. Dentro de la iglesia hay diferentes misiones, diferentes ministerios, diferentes llamados. ¿Estás tú atendiendo el llamado que Dios te hizo? Esa es la pregunta de reflexión en esta hora. Con esto quiero llegarles a la conclusión de estas 5 enseñanzas. ¿Estás atendiendo eso? ¿Crees que si lo estás haciendo puedes hacerlo mejor? Yo creo que de las 5 yo puedo estar haciendo bien una,
todas las demás necesito ayuda. Necesito que el Espíritu Santo me lleve a trabajar con las otras. ¿Para qué? Para no sentirme como esa mesa coja que derrama el agua. Para no sentirme como esa mesa que no sostiene bien el alimento al que está sentado en ella. Te pregunto, iglesia, en esta hora, ¿sientes que estás haciendo el 100% por tu iglesia? ¿Sientes que estás haciendo el 100% por el Evangelio? Yo quiero hacer el 100% por el Evangelio. Yo quiero que seamos una iglesia que esté preparada, que esté equipada para lo que viene. El Señor nos está bendiciendo, nos está formando. Nosotros estamos hoy día haciendo un ensayo de lo grande que viene para esta iglesia, de lo grande que viene para esta ciudad y para esta región. Pero necesitamos estas herramientas, necesitamos atender nuestro llamado, necesitamos aceptar el reto de nuestra misión como iglesia. Nosotros aquí y ustedes que están a lo largo viéndonos. Así que la pregunta, ¿estamos atendiendo nuestro llamado? ¿Estamos siendo diligentes en atenderlo? El Señor nos ha dado su palabra como herramienta. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que sea nuestro coach, para que sea el que nos dirija. No estamos solos. Él ascendió aquel día, pero dijo, no los dejo solos, les dejo al Consolador. Que el día que estemos tristes porque no pudimos hacer algo para el Señor, su consuelo va a llegar a nosotros y nos va a dar nuevas fuerzas para hacerlo. Que el día que creamos que no lo hicimos bien, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos consuele y nos diga, mañana tienes una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Que el día que pensemos que no lo estamos haciendo, el Señor nos diga, tus misericordias son nuevas cada mañana. Mañana hay una nueva misericordia en ti. Mañana tienes una nueva oportunidad de hacer algo por la causa del Evangelio. Quiero animarte en esta tarde, que te sientas útil y seas un ministro competente. Que seas un ministro que atienda a ese llamado que el Señor te ha hecho. Y que entres en esta competencia linda, en esta carrera, como decía el apóstol Pablo, de alcanzarlo. Él dijo, habiendo hecho muchas cosas, él dijo, no lo he alcanzado, pero me dirijo a ello. Estamos en una carrera. Esta carrera es ganar almas para el Señor. Esta carrera es que si estás allí escuchándonos y te sientes que estás cansado en la carrera, el Espíritu Santo de Dios te trae agua y agua de vida eterna para que puedas seguir corriendo la carrera de la fe. Gracias, Señor. Te doy gracias porque en esta hora, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos diriges, Señor, a que encontremos el ministerio al cual tú nos has llamado, Señor. Porque tú nos has dado dones y talentos, Padre. Queremos, Padre, ser útiles para ti, Señor. Padre, mira nuestras mentes, Señor. Mira lo que tú nos has puesto, las ideas, Señor, que nos has puesto para trabajar en tu obra, Señor. Mira, Señor, las cosas que están en nuestro corazón que estorban esas ideas, Señor. Mira las cosas ocultas de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, Señor, que estorban nuestro llamado, Señor. Que nosotros podamos sacarla afuera, que tu Espíritu Santo nos escudriñe, Señor, y podamos ser libres para entrar en la carrera de tu ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos iluminas cada día, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti confiamos, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, Señor. Tú eres nuestro restaurador, Señor. Tú eres el que levanta nuestras cabezas, Dios mío. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, Señor. Levántanos en esta hora, Señor. Perdónanos, Padre, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos que estorban el acercarnos a ti, Señor. Que podamos ser ofrenda de olor grato a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, en esta hora.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.